Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué, por ejemplo, en 4 estados del centro de Europa, donde se introduce ciudadanía, de manera obligatoria se incluye enseñar patriotismo, por ejemplo, en la República Checa, en Hungría, en Bulgaria? ¿Por qué no se toma eso como modelo? Obviamente no es necesario ni siquiera que lo responda, es una pregunta casi retórica. ¿Por qué no se toma como referencia, por ejemplo, la ciudadanía de esos estados? ¿Por qué no se toma como referencia, por ejemplo, como en el caso del currículum de Suiza, una explicación detallada del modelo liberal que, por otro lado, es el modelo constitucionalizado en nuestra propia Constitución, que con matices sociales recoge la libertad de mercado como lo que se llama, en técnica jurídica, el derecho económico constitucional? Eso está en nuestra Constitución. ¿Por qué no se enseña eso? ¿Por qué no se enseña como en el currículum francés, por ejemplo, que es un país con una enorme conciencia de defensa nacional, enorme conciencia de defensa nacional, no entendida como algunos quieren entenderlo aquí, un supercuerpo de bomberos o un supercuerpo de intervención como fuerzas de paz? Evidentemente eso poco tiene que ver lo que es la doctrina contemporánea de la defensa. Eso no es defensa. Y en Francia lo que enseña la defensa es otra cosa distinta a lo que pretenden enseñar aquí, que es prácticamente la disolución de la defensa nacional en aparentes policías internacionales o en un supercuerpo, digamos, contra o para hacer frente a desastres naturales. Obviamente se está intentando diluir ese aspecto. Son tantos otros los aspectos de los currículos de ciudadanía de otros países que no se tienen en cuenta en España que uno hace sospechar que han hecho una ciudadanía a la medida. Y al contrario, hay aspectos, como he dicho, incluidos en el currículum español de ciudadanía que para nada están en otros estados, en los currículos de otros estados. Por ejemplo, lo que manifestaba de la educación afectivo-sexual u otros aspectos que son los pilares básicos de la ciudadanía en España. Por ejemplo, el llamado positivismo jurídico, es decir, la necesaria aceptación de que todo principio ético necesariamente deriva con carácter exclusivo de la ley. Mire usted, eso depende de cada quien. Para un musulmán, los principios éticos derivan obviamente del Corán y de las enseñanzas del profeta. Para un judío, los principios éticos derivarán de la Torá, y para un cristiano con carácter general, pues derivarán de los libros sagrados, es decir, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de la Biblia, etc. Claro, aquí de lo que se trata justamente es de amputar ese principio aceptado en función de la libertad religiosa de cada quien, intentar sustituirlo por un principio que es, en última instancia, un principio relativo, que es la pura mayoría coyuntural de cada momento. Cosa que es bastante fácil de manipular, porque obviamente la opinión pública está sometida también a los dictados de configuración de los medios de comunicación, que desgraciadamente en España son oligocráticos, es decir, hay una cierta libertad, pero una libertad tutelada, porque no hay un monopolio, pero no hay suficientes medios de comunicación, porque hay una concentración empresarial tal que desgraciadamente las cuestiones de la opinión pública, aunque afortunadamente ahora tenemos internet y de momento sigue siendo el mayor ámbito de libertad que tenemos para la comunicación de ideas, vamos a ver cuánto dura esto, porque ya hay en Italia propuestas de controlar internet, estableciendo la obligación, por ejemplo, de que cualquier escrito que aparezca en internet, cualquier escrito virtual, sea tutelado por un periodista oficial. Bueno, parece de momento que en España no estamos en esas, de momento, pero lo cierto es que existe un enorme desajuste entre los contenidos curriculares de ciudadanía en otros estados y los contenidos de España. Respecto del método de evaluación, no todos los países evalúan ciudadanía, sin embargo España sí. Y además hay una cuestión esencial respecto del sistema de evaluación que me parece que se pone poco énfasis. Cuando nos preguntan, bueno, ¿y usted qué le molesta de la ciudadanía? Digo, mire, de educación para la ciudadanía no me molesta nada salvo de esta, lo que estamos hablando de esta educación para la ciudadanía. Y una de las cosas más terribles de esta asignatura no son las cuestiones exclusivamente de los contenidos, sino del método de evaluación. Porque si bien en otras asignaturas el método de evaluación es básicamente los conocimientos adquiridos o los conocimientos que posee el alumno, en esta asignatura no, y estos son los aspectos más novedosos. Porque ciertamente, como hablamos de una propuesta ética o de opiniones éticas elevadas al rango de religión oficial o de doctrina oficial, lo que se va a evaluar básicamente son las actitudes del alumno respecto de esos contenidos o propuestas morales. Y me explico con un ejemplo concreto. Como bien saben, uno de los caballos de batalla de esta propuesta ética que intenta ser predominante en la sociedad o imponerse sin ninguna restricción es la pretensión
de que se interiorice la llamada ideología de género, que vendría a ser, dicho en palabras breves y gruesas, la ideología de género consiste en la sustitución de la condición natural del sexo por la orientación sexual, de manera tal que el sexo como dato natural es un punto de partida. En última instancia, cada uno tendría el sexo que quiera. No importa cómo hayas nacido, lo importante es tu decisión y, por tanto, en última instancia, todos los derechos y deberes que derivan de la condición sexual de cada quien son transmutados radicalmente. De la condición sexual derivan, de entrada, uno de los más importantes instituciones sociales, que es el matrimonio. Por tanto, hablar o tocar esta cuestión, esta dimensión de la persona, sin duda afecta nuclearmente a la propia configuración de la sociedad. Pues bien, la ideología de género que se intenta establecer e imponer, digamos, a través de esta asignatura, significa que si supongamos un chico o una chica de 12-13 años, esa edad donde ya tienen cierto conocimiento de las cuestiones, supongamos que ha interiorizado, digamos, el modelo, la propuesta de matrimonio entre varón y mujer, porque es, digamos, lo que naturalmente en su entorno familiar o en su entorno vivencial se considera matrimonio en sentido pleno, íntegro e incluso exclusivo. Pues bien, si ese chico o esa chica va a clase y el profesor de ciudadanía intenta utilizar las armas que le da esta asignatura y la cobertura legal que le da, como esta asignatura introduce el principio de la ideología de género, que niega carácter exclusivo o excluyente al matrimonio entre personas de distinto sexo, entre varón y mujer, dice que es una fórmula más de las posibles uniones, ciertamente ese chico o esa chica no solamente será reprochado públicamente en clase por sostener estereotipos y prejuicios, probablemente además, y en este año que ya la asignatura ha sido introducida hemos tenido ocasión de ver cómo se está haciendo ya en algunas clases, porque así nos lo han comentado algunos padres, no solamente se le reprochará públicamente, sino que incluso se le amonestará por no asumir una propuesta ética que es la oficial, de manera tal que podrá ser suspendido por no adherirse o por no interiorizar esa propuesta. Se verá como un chico o una chica que no ha sabido entender que eso es una falta de tolerancia. Probablemente, además, se le imputará a los padres las responsabilidades de intolerancia que intentan transmitir indebidamente apelando a la tradición. Por eso uno de los, digamos, de los valores esenciales que intenta destruir esta asignatura es lo que llama la tradición. El matrimonio entre varón y mujer no es una cuestión de tradición, no es un matrimonio tradicional, porque frente a lo tradicional uno legítimamente puede apartarse de la tradición. Ahora bien, el matrimonio se basa no en la tradición sino en la naturaleza, y de la naturaleza ya no es tan fácil apartarse, entre otras cosas porque la naturaleza no es algo que uno pueda destruir. Puede, digamos, realizar actos contrarios a la naturaleza o desviarse de la naturaleza, de los principios naturales. De la tradición sí que se puede apartar uno y además sin ningún tipo de problema. Pues bien, este es uno de los aspectos centrales en el juicio. Es decir, Ciudadanía propone un modelo de evaluación que es absolutamente totalitario y que en absoluto está presente en ningún currículum europeo. Ya digo que la mayoría de los países ni siquiera lo evalúan. Respecto, decíamos que los contenidos son diversos, el método de evaluación. Otro aspecto. Respecto de los niveles educativos en los que se implanta Ciudadanía, España ha optado, el gobierno español, por implantarlo en primaria, en secundaria y bachillerato. Es un barrido completo y se introducen 4 asignaturas. Una de ellas en primaria, 2 se llama Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Hay 2 en secundaria, en la ESO. Una de ellas también se llama igual, otra se llama Educación Ético-Cívica, y la de bachillerato que se llama Filosofía y Ciudadanía. Esas son las 4 asignaturas. Pues bien, esto también es bastante exótico en el panorama europeo, porque la mayoría de los países no se establecen asignaturas en todos los niveles, sino en alguno de ellos. Incluso, en más de un país, ni siquiera hay una asignatura que se llame Ciudadanía, sino que, como se ha propuesto desde ciertos ámbitos pedagógicos, en realidad, Ciudadanía no debe ser una asignatura, sino aspectos o contenidos que estén transversalmente en otras asignaturas, como hasta ahora ha sido comprobado. Porque hasta ahora, ninguno de los aquí presentes probablemente, no sé si me confundo, pero probablemente ninguno de los aquí presentes ha estudiado ninguna asignatura que tuviera que ver con Ciudadanía. Es cierto que ha habido pues algunas asignaturas, la famosa asignatura que estuvo presente de la formación del espíritu nacional, que probablemente igual algunos de ustedes sí conocerían, yo por edad no la llegué a conocer,